Antes de la llegada de los teléfonos con Android o iOS y en general de los smartphones, es decir, en la primera década de los 2000, fue toda una era donde para muchos los juegos Java era lo único con lo que contábamos para divertirnos, o bueno, al menos en el celular, ya que en aquellos tiempos si no era el PlayStation 2 era el primer Xbox o el GameCube, pero alguno de estos lo encontrabas prácticamente en la mayoría de las casas. Sin embargo, no es como que pudieras traerlo en todas partes, o igual a veces no podías jugar todo el tiempo que querías porque tus papás te regañaban y ya te querían cobrar la factura de la electricidad. Y claro, existían las consolas portátiles de Nintendo como los Game Boy y el fantástico Nintendo DS. Y por parte de Sony teníamos el PSP. Pero si eras pobre como yo, realmente no tenías ninguno. Y solo podías soñar con jugar sus fascinantes juegos que ya se parecían cada vez más a un videojuego de consola tradicional que a un juego de celular. Aún así, no era tan malo el panorama, ¿sabes? Eran tiempos geniales donde vivimos y disfrutamos de las eras del Y2K y del frutigueraero. Los videojuegos Java en celulares eran una maravilla. ¿Qué recuerdos descargarlos de páginas web como Argym o Taringa? Archivos .jar de unos cuantos kilobytes o megabytes que descargabas con las lentísimas conexiones 2G y pasabas horas jugando sin tener que mirar anuncios cada que perdías o estar haciendo micropagos por cosas absurdas que deberían ser gratis. Aunque bueno, si llegabas a gastarte todo el crédito de tu celular o el de tus papás, porque la navegación web era bastante cara, sobre todo aquí en LATAM. Pero si sabías navegar por internet, conseguir juegos era tan simple como entrar a uno de estos sitios, encontrar la portada del juego que más te llamaba la atención, descargarlo y jugar. Pero también había otras formas, como esos famosos anuncios que pasaban por la televisión para que enviaras una palabra al 50-50. Anuncios muy populares que también encontrabas en las revistas de aquellos años, y que si enviabas el mensaje te suscribían a un servicio que terminaba gastándote todo el crédito, y eran difíciles de cancelar. Sin embargo, los juegos Java, aunque eran sencillos y no se pueden comparar gráficamente con los actuales de la Play Store y la App Store, tenían un encanto y una magia que nos mantenían pegados a las pequeñas pantallas de nuestros teléfonos. Estaban hechos para ser divertidos sin tener que depender de los gráficos nada más. En este video no quiero hacer una lista o un top de los mejores juegos Java según mi criterio, porque cada persona tiene sus propios juegos favoritos, dependiendo lógicamente del celular que tenían. Marcas como Nokia, Sony Ericsson y Motorola tenían sus propias joyas exclusivas que definieron la experiencia y concepción de juego de cada usuario. Así que, en lugar de un ranking, exploremos mejor algunos de los juegos Java más memorables divididos por géneros. Por ejemplo, si lo tuyo eran los juegos de acción, tenías la más amplia variedad de títulos a comparación de otras categorías como deportes o carreras, encontrando joyas como God of War Betrayal, un lanzamiento desarrollado por Sony en 2007, siendo una adaptación de la popular franquicia de consolas, trasladando las aventuras de Kratos al mundo móvil en 2D. Este God of War se desarrolló como un juego de acción de desplazamiento lateral muy común en los juegos Java, pero aún así manteniendo el espíritu de la serie con combates entretenidos y hasta jefes finales, que si bien no eran muchos, sí te daba una duración de juego como de unos 50 minutos mínimo. Nada más creo que si este juego hubiese sido en 3D, lo hubiéramos disfrutado mucho más, ya que en ese tiempo todo juego en 3D era bien recibido por nuestras intensas ganas de jugar en 3 dimensiones, y técnicamente sí era posible. Y esto lo comprobamos con el siguiente juego, ya que si no eras precisamente fanático de los hack and slash de God of War, tal vez sí lo eras de Devil May Cry, una de mis sagas de videojuegos favoritas de todos los tiempos, por lo que enterarme de la existencia de Devil May Cry 3D me dio mucha felicidad y buenos ratos de diversión. Basado en el original Devil May Cry 3, este juego se veía increíblemente bien, pues este sí era en 3D y me encantaba que conservaba mucha de la estética original e incluso los menús tenían este sonido característico. Además, el juego corriendo a unos 25 FPS conservaba muy bien la jugabilidad e incluso podías mejorar armas y adquirir habilidades, tal como lo hacías en consola. Si bien contaba con 45 misiones, para mí era poco. Recuerdo haberlo jugado una y otra vez hasta que se agotaba la batería de mi celular. Algo que sí no me agradaba mucho era la música, que no tenía nada que ver con la original de Devil May Cry 3, pero bueno, entiendo las limitaciones de los celulares
celulares de la época. Aún así, Capcom hizo un excelente trabajo con esta y otras franquicias como Resident Evil, de los cuales lanzó un montón de juegos, algunos mejores que otros, pero varios de ellos, como Resident Evil The Missions, eran increíbles tanto gráficamente como por su jugabilidad, muy similar a la de los juegos clásicos de la saga en PlayStation 1, y visualmente muy parecidos. Realmente se notaba el empeño de Capcom en cada uno de sus juegos y capturaban muy bien la esencia. Como curiosidad, Resident Evil The Missions y el juego de Devil May Cry contaban también con una versión en 2D, con una jugabilidad más sencilla. Supongo que estaban pensados para aquellos celulares menos potentes, ya que era una época que, como hemos visto en otros videos, había celulares de todo tipo, y resulta una locura el poder gráfico y de cálculo de un celular tope de gama actual comparado con uno de aquellos años. Por ejemplo, ya podemos jugar los juegos de Resident Evil 4, Village y próximamente el 7, con una calidad muy similar a la de una consola. Claro, si cuentas con el iPhone 15. En fin, otra franquicia muy importante de la historia de los juegos Java y sobre todo pionera en los juegos de mundo abierto para celulares es nada menos que Gangstar. Desarrollada por Gameloft cuando sí hacía buenos juegos, seguro que habrás jugado alguna de sus 7 entregas disponibles, que nos hacían recordar tanto a Grand Theft Auto y nos engañábamos pensando que sí lo eran. Yo sin duda el que más recuerdo es a Gangstar Rio, City of Saints, siendo el sexto y penúltimo juego de la saga que veríamos en Java. No recuerdo muy bien si lo llegué a terminar, pero sí recuerdo que me gustaba bastante. Y es increíble cómo estos juegos llegarían a evolucionar también para verlos en un 3D más que decente en Android, iOS e incluso PC. Gameloft continuó con la saga de Gangstar en estas plataformas con nuevas entregas para tratar de exprimirle hasta el último centavo. Así que si tu primer juego de Gangstar ya lucía así, ahora sabes que este ya tenía sus añitos de historia. Otros juegos de acción que se podrían destacar de Gameloft son Modern Combat 2, Black Pegasus y Nova, siendo en este caso copias de Call of Duty o Battlefield en el caso de Modern Combat y Halo por el lado de Nova. Si bien no eran juegos que pudieras decir qué obras maestras, la verdad eran decentes y entretenidos. En ese tiempo ya sabías que ver este logo al inicio de un juego ya podías esperar calidad. Lo gracioso es que muchos juegos de consola tenían su versión piratona en Java, ya sea a manos de grandes compañías del momento como Gameloft o algunas otras menos conocidas. Así otros títulos interesantes que recuerdo son Zombie Infection, Siberian Strike, KO Fighters, Splinter Cell Pandora Tomorrow, Medal of Honor Airborne y Solid Weapon 2. Obviamente debe haber muchísimos juegos que estoy dejando pasar, pero ya es importante hablar de otra categoría, como los juegos de plataforma, muy adictivos y famosos también, y que a pesar de las limitaciones técnicas de los celulares de la época, estos juegos corrían en casi cualquier celular y lograban capturar la esencia de los clásicos de consola con gráficos simples pero efectivos. Los desarrolladores tenían que ser increíblemente creativos e ingeniosos para aprovechar al máximo cada kilobyte. Sin duda, el juego que más me viene a la mente es Treasure Towers, desarrollado por Sony Ericsson en 2006. Este juego era un verdadero tesoro para quienes tenían uno de sus queridos celulares. Recuerdo pasar horas intentando escalar las torres de cada nivel con su propio diseño y desafíos únicos. La música del juego y sus efectos de sonido eran muy agradables y no molestaban para nada como si lo hacían otros juegos. La emoción de ganarle a la inundación y subir la torre en el último segundo eran momentos de bastante adrenalina. Si alguna vez tuviste un Sony Ericsson, apuesto que también lo recuerdas con mucha nostalgia. Pero además había otros juegos que también dejaron una huella imborrable, como Sonic Jump de Sega, que a diferencia de los clásicos juegos de Sonic the Hedgehog, donde Sonic corre a través de niveles horizontales y que por cierto también eran buenísimos. En este caso, Sonic Jump se centra en el salto ascendente. En el juego controlabas a Sonic mientras saltas de plataforma en plataforma, subiendo lo más alto posible y recogiendo anillos en el camino. El objetivo era evitar caer y sortear obstáculos y enemigos que intentan detenerte. Otro título popular es Bounce Tales, desarrollado por Rovio, la empresa encargada de traer a los Angry Birds. Este juego, aunque con unos gráficos sencillos, ofrecía una divertida experiencia de plataformas con su adorada bola roja, mientras que Rayman 3, desarrollado por Gameloft, era una adaptación del Rayman de consolas, y lograron capturar muy bien la esencia y el encanto de los juegos originales. Los gráficos eran coloridos y detallados, con una jugabilidad fluida y entretenida.
divertida. El juego ofrecía una mezcla de combate, exploración y resolución de acertijos, con Rayman utilizando sus habilidades únicas como lanzar su puño y usar su cabello como helicóptero. Y finalmente Castle of Magic, también de Gameloft, es uno de los juegos con el pixel art más bonitos de Java sin duda, donde controlas a un joven mago que debe rescatar a su amiga de un malvado hechicero, a lo largo de coloridos niveles llenos de trampas y enemigos. En este caso Gameloft hizo algo así como una copia de los clásicos de Super Mario Bros, pero era un juego bastante bueno. Ahora pasemos a otra categoría que me encanta. Aunque para muchos solo sean prismas rectangulares con texturas, los juegos de carrera siempre me parecieron muy divertidos y lograban capturar la emoción e interés por los autos y la velocidad, a pesar de las limitaciones gráficas. Entre todos los títulos, las franquicias de Asphalt y Need for Speed destacaron por su buena jugabilidad y gráficos. Por un lado, Asphalt de Gameloft, lanzado a partir del 2004 y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los juegos más descargados en las nuevas tiendas de aplicaciones, con la joya que es Asphalt 8 y la basura de Asphalt 9. Ofrecía en sus modestos inicios carreras rápidas y emocionantes con una buena variedad de autos y pistas urbanas. Su jugabilidad fluida con power-ups y gráficos impresionantes que evolucionaban con cada nueva entrega la hicieron una saga muy popular y respetada. Por otro lado, Need for Speed, adaptada por EA Games, llevó la personalización de autos y las carreras callejeras que habíamos visto en consolas a nuestro celular. Juegos como Need for Speed Most Wanted permitían tunear vehículos y competir en intensas carreras callejeras, y otros como Hot Pursuit se centraban en emocionantes persecuciones policiales, donde podías elegir el papel de corredor callejero o policía. En definitiva, ambas franquicias lograron capturar muy bien la emoción de las carreras en nuestros celulares y lógicamente eran juegos que no podían faltar para los amantes del apasionado mundo automovilístico. Y ya para pasar a la última categoría de la que quiero hablar, es sobre aquellos juegos de aventura que combinaban varios elementos como plataformas y acción, para crear algunos de los mejores juegos y franquicias de Java, empezando por la famosa saga de Assassin's Creed, una serie de videojuegos desarrollados por Gameloft para dispositivos Java que logró capturar la esencia de la franquicia original creada por Ubisoft, comenzando con el primer lanzamiento en el 2007, con Assassin's Creed, introduciendo al personaje de Altair durante la Tercera Cruzada, un juego con el pixel art que muchos coincidimos era visualmente hermoso. Después, en 2009, vino Assassin's Creed 2, y en este caso seguimos la historia con Ezio Auditore en el Renacimiento italiano, mejorando el juego tanto en mecánicas de jugabilidad como en narrativa. Un año después, en 2010, llegaría Assassin's Creed La Hermandad, donde se profundizó la historia de Ezio en Roma, Venecia y Florencia, añadiendo misiones secundarias y minijuegos. Y así, en 2011, Assassin's Creed Revelaciones cerró la historia de Ezio ofreciendo nuevos escenarios y mecánicas que mantenían fresca la experiencia de juego. Finalmente, en 2012, Assassin's Creed 3 sería el último juego de esta saga que veríamos en Java, y en el cual se introdujo el nuevo personaje de Connor Kenway, y fue ambientado en la Revolución Americana. Sin duda, estos juegos capturaron la esencia de la serie original muy bien, ofreciendo exploración, sigilo y combate en un formato accesible para celulares, y que si además contabas con un celular touchscreen, podías tener una experiencia mucho mejor. Hubo otras sagas muy buenas como Prince of Persia y los juegos de Spider-Man, que también tuvieron una gran cantidad de títulos durante varios años. Por un lado, Prince of Persia nos llevaba a tierras exóticas llenas de peligros y enigmas, mientras que los juegos de Spider-Man nos permitían balancearnos por la ciudad y recorrer las calles enfrentándonos a villanos icónicos. Estas franquicias, junto con Assassin's Creed, lograron que los juegos de aventura y acción para Java no solo fueran entretenidos, sino que también nos ofrecieran experiencias memorables y nostálgicas que siempre llevaremos con nosotros. Me hubiera gustado también hablar de otros tipos de juegos como estrategia, deportes o música, pero mejor lo dejo para otro video. Ahora, si sentiste algo de nostalgia por recordar todos esos juegos Java y celulares de los 2000, te dejo este video que hice sobre los celulares más experimentales de esa época. Nos vemos allá.